sus promesas se cumplirán en ti. Dice este verso, si vemos el primero de este mismo capítulo, dice así: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Y en el versículo 3, lo que acabamos de leer, dice: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Y lo que me llama la atención aquí es el lugar. Dice: entonces todo Israel se juntó a David, ¿dónde? En Hebrón. Recuerden esa palabra, Hebrón. Hebrón es una parte montañosa, un monte. Allí, que en este monte pasaron varias cosas. Está casi a 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Y en este Hebrón pasaron varios eventos que nos marcan en la historia. Y lo primero que podemos apreciar, si vamos a Génesis capítulo 13, vemos allí un evento que con Abraham y con Lot. Vemos que ambos eran siendo prósperos, tenían mucho ganado, tenían muchas riquezas, y ahora los pastores de Lot y los pastores de Abraham se fajaban por el pasto, se fajaban porque ya no había suficiente pasto para sus ovejas. Y entonces llega al punto que Abraham dice: mira, no es bueno que discutamos, nosotros somos familia, vamos a hacer algo. Dime a dónde tú quieres ir. Si vas para la derecha, yo voy hacia la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Dime a dónde tú vas y yo me voy hacia el otro lado. Pero no discutemos entre nosotros. Nosotros somos familias. Y entonces vemos que Lot le gusta las cosas que ve, y se empieza a ver el pasto y empieza a ver que este lugar era mejor, pero se iba acercando cada vez más a Sodoma y Gomorra, y todos sabemos qué pasó en Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham muy humildemente va hacia el otro lado, un lado rocoso, un lado que no era de mucho pasto, pero era un lugar alto. Y allí, cuando él llega a este monte, dice lo siguiente, escucha. Dice: se me perdió el verso. Hasta acabar. Míralo aquí. Lo encontré, Génesis 13. Dice, Génesis 13:14, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos, ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve a la tierra a lo largo de ella, y ve a lo largo de ella y a su ancho. ¿Porque qué? Porque a ti te la daré. Escuchen esto: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En Hebrón. Gloria a Dios. Y edificó allí altar a Jehová. Entonces Hebrón, vemos que tiene una trascendencia histórica. Vemos que tiene unas promesas tremendas al Padre de la fe. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice que Abraham, dice que allí, todo parecía que no le iba a ver bien, contando el camino que él tomó. Parecía que allí no había pasto, pero allí era para ver lo que Dios le iba a dar. Gloria a Dios. Muchas veces las personas piden y hacen cosas y decimos: bueno, a mí no me va a quedar nada. A ti te va a dar la promesa de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Hebrón era ese monte.
La promesa había sido dada en ese monte. Desde allí él vio la promesa. Tanto fue que hizo de allí su hogar. Hizo allí un altar, salió de donde estaba y se asentó donde Dios le dijo. Y no solo eso, dice que allí también por fe compró una tumba. Una cueva, y en esta cueva también enterró a su esposa, enterró también, él se fue después enterrado, y también su hijo Isaac, y después su hijo Jacob. Es decir, por fe, porque no era de él, pero Dios se lo prometió. Y como habíamos leído en el texto, si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál es tu Hebrón? ¿Cuál es tu Hebrón? ¿Cuál es la promesa que está en tu vida que aún no se ha cumplido, pero Dios te dijo que la iba a cumplir? Amén. Ese es nuestro Hebrón. Hay un Hebrón en nuestras vidas. Hay un Hebrón en nuestras vidas que sabe que Dios lo va a cumplir. No se sabe en qué tiempo. Aún Abraham pasó el tiempo, falleció, pero la promesa se cumplió. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El lugar de tu promesa. Hebrón es el lugar donde te da la promesa a ti y a tu descendencia. El lugar donde Dios te dirige. Y es donde recibes la visión futura de Canaán. Amén. ¿Qué hace Abraham al escuchar esto de Dios? Él se establece allí, construye un altar, convirtiéndose en este lugar su hogar y el lugar de oración. Abraham, como le había dicho, compra esta cueva para allí. Es conocida como la cueva de los patriarcas, donde se entierra Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Leo. ¿Se acuerda quién era Jacob? ¿Recuerda quién era Jacob? El padre de las 12 tribus. De esas 12 tribus, ¿se acuerdan uno de ellos, el más conocido? José. El que fue vendido, el que fue menospreciado, el soñador. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero José llegó a Egipto. Y José fue vendido por sus hermanos, despreciados, pero llegó a Egipto. Y en Egipto fue allí siervo de Potifar. Y allí fue calumniado y cayó en cárcel. Y el sueño de él se veía lejos, pero se cumplió porque Dios no retrasa su promesa y Dios cumple lo que promete. Amén. Y Dios cumple su sueño. ¿Cuántos bendicen a Dios? Después pasa mucho tiempo. Pasan casi 400 años, un poco más de 400 años. El pueblo ahora es esclavo. Parece que la promesa no se va a cumplir. Parece que Dios no cumplió la promesa, pero era cuestión de tiempo. Y Dios levanta así de la nada a un Moisés y lo cuida y lo guarda y lo protege. Y de pronto vemos un hombre sacando al pueblo de Israel de la esclavitud, haciendo hazañas, haciendo prodigios, haciendo cosas que ningún otro hombre haya visto. Y vemos a Dios cumpliendo las promesas que Él había prometido. Ahora Moisés saliendo, llegan a una primera parte donde manda a los espías. ¿Y dónde es ese lugar? Hebrón. Donde estaban los gigantes. Donde estaban las fortalezas. Donde estaban las dificultades. Donde había temor. Hebrón. Pero Dios cumple sus promesas. El pueblo de los 12 espías, 10 dijeron que no, que era difícil, es imposible, no podemos, somos como langosta delante de ellos. Pero Caleb y Josué sí podemos. Ellos tenían sincronizado su corazón al de Dios. Pero por culpa de los otros 10, 40 días estuvieron espiando, 40 años estuvieron en el desierto. Confiemos en las promesas de Dios, porque si no nos va a tomar más tiempo alcanzarlas. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice, Egipto nace Moisés. En Egipto nace Moisés muchas generaciones después de Abraham, mas Dios lo guarda para un propósito. Él saca al pueblo de la esclavitud. Salen después de muchos milagros y maravillas y llegan a la primera tierra
los espías, los cuales era Hebrón. Hebrón es el lugar donde ves promesas, pero a su vez hay retos y la fe requerida para alcanzarlos. Ves promesas, pero a su vez que necesitas fe para alcanzarlos. Si vemos en Josué 14:7, vemos algo tremendo. Ya habían pasado, acuérdense, 40 años. Ya regresaron después de este castigo por su no creerle a Dios la promesa que le iba a dar. Están conquistando, pasan 5 años y están conquistando. Y ahora viene, ¿quién? Ahora viene, si vemos en Números 13, 28 y 33, dice: también vimos allí gigantes. Este es uno de los reportes de los espías anteriores, de los 40 años anteriores a llegar nuevamente aquí. Y decía: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Pero más adelante, pasan 45 años después, ya han conquistado bastante, pero aún este monte Hebrón no había sido conquistado. Pero vemos a un varón. ¿A quién usted cree? ¿A quién? A Caleb. 45 años después. Miren esto. Los hijos, Josué 14:6, los hijos de Judá, escuchen, Caleb viene de Judá, vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Josué 14:7, voy ahora, estoy en el 6, le dice a Josué: tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Aleluya. Qué bueno, porque Dios en la palabra dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y Él dice: mira, yo traje la noticia que está en mi corazón. Yo no te traje el reporte de gigante. Yo te traje de que Dios podíamos alcanzar esa promesa. Ahora mira esto, lo que le dice Moisés. Dice: yo era de edad, y dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Estos son los otros 10 espías. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Cuántos quieren seguir a Dios? Amén. Dice: pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Llegó a donde podía conquistar o no? 45 años después, Caleb con 85 años. Y escuchen esto. Como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, y desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso solo lo puede hacer Dios. Él se sentía como de 40 teniendo 85. Él se sentía que aún podía alcanzar la promesa cuando no tenía tal vez la capacidad. Pero él sentía en su corazón lo que Dios le prometió. Y mira qué dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Escucha: dame pues ahora este monte. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Hebrón es un monte que hay que conquistar. Hebrón es un monte que hay gigante, que hay fortaleza, que es difícil de llegar. Pero si tú crees en las promesas de Dios, vas a tomar el monte. Vas a tomar el monte. Vas a alcanzar la promesa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Habrá alguien que pide su monte? ¿Habrá alguien que pide su monte? Hebrón es la petición de aquellos que tienen fe. Es aquellos que piden según sienten en su corazón. Es de los que cumplen y siguen a Dios. Es donde recibe juramento y palabra profética por el siervo de Dios. ¿Qué le dijo Moisés? Eso va a ser por ti, por heredad perpetua. ¿La alcanzó o no la alcanzó? Moisés ya no estaba vivo en este entonces, pero Caleb alcanzó la promesa. Su palabra se cumple. Sus promesas se cumplirán en ti. ¿Habrá alguien que está listo para alcanzar lo que Dios te profetizó? ¿Habrá alguien que quiere conquistar el monte? ¿Habrá alguien que sigue lo que Dios puso en su corazón? ¿Habrá alguien que decide creerle a Dios? Él cumplirá sus promesas en ti. Sus promesas se cumplirán en ti. Si vemos a David, estoy regresando ahora al principio que habíamos leído. Si vemos a David, vemos que David fue menospreciado por sus padres. ¿Se acuerdan cuando Samuel llegó a ungir al rey? El papá le enseña 7 hijos y no llama a David. Samuel, me imagino allí, no es este, no es este, no es este, no es este, no es este. Dios me dijo que era un hijo tuyo, ¿tú no tienes más? Ah, sí, tengo un pastor, David. Dice, pues no nos sentaremos a comer hasta que Él venga. Muchas personas te van a menospreciar. Aún los que más tú quieres te pueden decir, mira, tú no calificas. Pero Dios es el que califica. Dios es el que te califica. Llegó David. Ungieron a David. No se queda ahí. Él no coge el reino así. Él era joven. Tenía poca experiencia. Pasa el tiempo y va a sus hermanos allí donde están enfrentando a David, enfrentando a Goliat. Goliat allí hablando blasfemias contra el pueblo y contra Dios. Y le escucha a David, el ungido de Dios, el que escogió Dios, el que señaló Dios, el que preferido de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Llegó David y empezó a investigar. ¿Qué pasa? ¿Qué le darán al que gane? ¿Qué le darán? Y le escuchan los hermanos y es menospreciado por sus hermanos. Qué triste es menospreciar a un hermano. Ver a un hermano menospreciando a otro hermano. Qué triste es. Sabiendo que Dios te escogió tanto a él como al otro. ¿Cuántos bendicen a Dios? Fue menospreciado por sus hermanos. Aun cuando fue rey ya después. Aún antes de ser rey, es despreciado por Goliat. Me mandan este chiquito. ¿Cómo me van a mandar el niño bonito este? Fue despreciado por Goliat. Fue despreciado por el rey Saúl. ¿Se acuerdan? Por poco lo mata con una lanza. Le cayó atrás. En Hebrón se conocía como el lugar donde los levitas refugiaban a los refugiados, a los que por error tal vez asesinaron a alguien o tuvieron causa que lo podían matar. Y Hebrón era un monte de refugiados de los levitas. Allí había refugio. Y muchas veces seguro David estuvo en Hebrón para refugiarse. El monte Hebrón muchas veces es tu refugio. Amén. Es donde tú puedes dar una alabanza a Dios. Es donde tú puedes alcanzar los mismos, a llegar a los otros que están con la misma situación tuya. Hebrón también es ese monte donde David es ungido. Pero vamos a llegar ahí.
Sus promesas se cumplirán en ti. En Salmos, David aún escribe un salmo. Y mira cómo dice el Salmo 69:8 respecto a sus hermanos. Extraño he sido para mis hermanos. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Más claro? Lo está diciendo. Fue rechazado por el rey Saúl. Fue rechazado aún por su enemigo allí Goliat. Fue rechazado aún por su esposa, la hija de Saúl. ¿Se acuerdan cuando él traía el arca? Mical. David danzaba delante del arca. Esta era la segunda vez que él intentaba traer el arca a Jerusalén. Y esta vez sí lo estaba haciendo correctamente. Y él danzaba adelante. Y después que llegó el arca donde tenía que estar, dice que él bendijo al pueblo. Y ahora dice que se destinaba a ir a su casa para bendecir a su familia. Dice en el 2 Samuel 6:20, dice, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir, le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, y como se descubre sin decoro un cualquiera. Y antes de eso ella lo había visto por la ventana diciendo, dice, y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, se aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Su propia esposa lo despreciaba. Su propia esposa lo despreciaba. Pero David le da una respuesta que es como una galleta. Escuchen lo que le dice David. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. A él no le importaba danzar para Jehová. Él le dio una galleta, prácticamente le dice, sí, yo danzo así, yo lanzo delante de Dios. Pero él quitó a tu padre y me puso a mí. Él quitó y me puso. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Él quitará a muchos para ponerte a ti. ¿Por qué? Dime por qué. Porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dice más adelante, David también tuvo un contratiempo. Alguien que se rebeló. Un hijo de él. ¿Quién? Absalón, su hijo. ¿Y dónde viene a rebelarse? En Hebrón. En el monte Hebrón. Donde empieza a conspirar, empieza a decirle, venían las personas del pueblo, si yo fuera rey, yo hiciera justicia por ti. Dime qué te pasa. Y besaba hasta las personas y empezó a atrapar el corazón del pueblo de Hebrón. Hasta el punto que se revela y empieza a mandar mensajeros ahora a David. Hay un nuevo rey y está en Hebrón que se llama Absalón. Hebrón es un monte de gigante. Es un monte donde es difícil de alcanzar. Es un monte de promesas que dice, es difícil, es gigante, yo no puedo alcanzar. Pero es un monte donde se te da promesa. Es un monte donde se te ve la promesa desde este lugar. Es un monte que se te decides a creer y a conquistar y a sentir lo que siente Dios, la promesa será tuya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Ahora volvemos de nuevo a Primera de Crónicas 11 del 1 al 3. Y vamos a entender un poco mejor estos textos. Dice, entonces todo Israel se juntó a David. ¿En dónde? ¿En dónde? En Hebrón. Donde el padre de la fe había recibido la promesa. Donde los espías primeros llegan aquí. Donde Caleb conquista el monte.
donde los refugiados están en este monte, donde ungen a los reyes David. ¿En dónde? En Hebrón. Hebrón tiene un símbolo importante. Es donde también David es traicionado por su hijo. Pero no pasó a más. ¿Por qué? Porque la promesa está bajo David. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pueden levantarse para conquistar tu promesa, pero la promesa se mantendrá sobre el ungido de Dios. Dice en el versículo 2, también antes ahora, dice David en Hebrón diciendo, y aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. El pueblo estaba diciendo, después de tanto menosprecio, ahora David, el pueblo también en muchas ocasiones también fue despreciado, el pueblo despreció a David. Pero ahora en este punto se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Sus promesas se cumplirán en ti. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y creo que David se sentía, wow, llegó el día, llegó la hora de que la promesa se cumplió. Y dice, ahora somos tu hueso y tu carne, somos tuyos. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, mira lo que reconocen ellos. Tú eras quien sacabas a la guerra a Israel y lo volvías a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y mira el 3, Primera de Crónicas 11:3. Y vinieron todos los ancianos de Israel a rey en ¿dónde? A rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Las palabras proféticas que tiene Dios para ti se van a cumplir. Quiera el otro o no quiera, te menosprecie el otro o diga lo que diga, las palabras que Dios tiene para ti se van a cumplir. Dice, vamos ya a terminar y vamos a ponernos en pie y vamos a decirle, vamos a hacer una pequeña dinámica y vamos a decirle a tu hermano, a ese que tienes al lado, que tienes más cerca, ponte ahí dispuesto a decirle una palabra, la cual es, pase lo que pase. Vamos, dígaselo, pase lo que pase, mantén tu fe. Lucha por tu monte. Pide lo que Él te prometió. Porque su palabra se cumplirá en ti. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz.